Amén. Génesis 1:12. Esta prédica se llama El silencio y el tiempo de Dios. El silencio y el tiempo de Dios. Entonces vamos a leer Génesis 12. ¿1, 12? Del 1 al 7. Amén, dice la palabra. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios mío, invocamos tu nombre, Señor, tu nombre que es sobre todo nombre. Dios mío, pedimos bendición para tu iglesia, Padre. Pedimos unción, un derramamiento de tu espíritu sobre esta palabra. Dios mío, Señor, que esta prédica, Padre Santo, Señor, revele tu palabra, tu voluntad para nuestra vida, Señor. Que seas tú, Señor, tocando corazones, haciendo un llamado a cada vida, a cada alma en particular, conforme a la obra que tú estás haciendo en cada persona en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias y la gloria a ti, Padre. Amén y amén. Amén. El silencio y el tiempo de Dios. Dice la palabra ahí de que era Abraham de 75 años. 75 años cuando Dios le habla a su vida y le da una promesa. Le dice: si tú sales de tu parentela, de tu tierra, yo voy a engrandecerte. Te voy a dar descendencia. Y esa descendencia no solamente va a ser grande, sino que le voy a entregar la tierra de Canaán en promesa. Dios le da esa promesa a Abraham de 75 años. Dice la palabra ahí en Santiago 1, versículo 17, que todo don perfecto desciende de Dios. Es un hecho de que Dios bendice a la persona que toma por hijo o por hija. Dios llama a una persona a salvación para bendecirlo. No lo llama para castigarlo, no lo llama para hacer algo malo con aquella persona, sino para hacerle bien. Ese es el llamado de Dios a todo ser humano. Dios quiere hacerle bien a las personas. Todo don perfecto, todo lo bueno que el hombre, la mujer pueda imaginarse proviene de Dios. Si nosotros pensamos ser buenos con nuestros hijos, nos quedamos pequeños, infinitamente pequeños comparados con Dios. Amén. Todo don perfecto, toda buena dádiva desciende del Padre de las luces. Dios es una constante, no cambia. Dios no es de una manera hoy y de otra manera mañana. Uno de padres, los que son padres aquí pueden experimentar lo que es tratar con los hijos, ¿verdad? Amén. Y muchas veces nuestros hijos nos defraudan. Y muchas veces nosotros defraudamos a nuestros hijos. Esa es nuestra naturaleza como padres, hijos.
Nos defraudan y somos defraudados. Y eso nos hace inconstantes. Hoy día queremos, otro día estamos enojados con nuestros hijos, otro día no les hablamos, otras veces no nos hablan. Y eso es lo que pasamos nosotros como padres, ¿verdad? Todos hemos experimentado eso. Dios no es así. Dios es una constante. Dios no cambia. Dios no amanece un día enojado y el otro día contento. En Dios podemos construir. En Dios podemos hacer planes. En Dios podemos llegar y hablar con Él. Dios es bueno. El tema de ahora es un tema duro y es un tema que quebranta, y es el silencio de Dios. Es el silencio de Dios. Abraham tenía 75 años cuando recibe promesa de Dios. Dice: te voy a dar descendencia, te voy a hacer grande. Esa es la promesa de Dios para Abraham. Y Dios de la misma manera tiene promesas para nosotros, para la iglesia. Tiene planes para usted, para mí. Tal vez no de la misma manera como Abraham, en el sentido de que de Abraham vendría Jesucristo. Pero Dios tiene una bendición particular para cada uno de nosotros. Abraham tenía 75 años y Dios le dice: te voy a dar un hijo. Abraham no tenía hijos a esta edad. Entonces, pregunto a usted, para mí, si Dios nos da esta promesa, si estuviéramos en el lugar de Abraham, ¿para cuándo esperamos que Dios cumpla esa promesa? Para allá, ¿verdad? Para mañana. Yo quiero saber que mi esposa está embarazada mañana. Son 75 años. 75 años y este hombre no tenía hijo. Dios le dice: yo te voy a dar un hijo. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, muchos de nosotros venimos con un corazón después de haber caminado mucho tiempo en el mundo. El mundo destruye los sueños, destruye corazones, destruye la habilidad de tener fe, la habilidad de creer en las personas. Llega un momento en que pensamos que todo el mundo es malo. Y ya eso, hay un mecanismo en nuestra mente que ya no se puede cambiar. Cosas que cuando uno va caminando en la vida, nuestra mente va haciendo estructuras acerca de eso. Es un hecho de Dios, es un hecho del ser humano. Cuando venimos a Cristo Jesús, que queremos todas las promesas que son para nosotros ya. Las queremos ya. Yo quiero que Dios me bendiga ya, hoy. A nadie le gusta esperar. A nadie le gusta pasar ansiedad. ¿Será que viene o que no viene? A nadie le gusta tener paciencia. A nadie. Si algo es mío, lo quiero ya. A nadie le gusta probar su confianza en Dios. Sí, yo confío en Dios, pero yo lo quiero ya. A nadie le gusta ser desilusionado. Si yo esperaba aquello, pero no se me dio. A nadie le gusta sufrir, ¿verdad? A ninguno de nosotros.
Dios le da esta promesa a Abraham. Y creo que si nosotros hubiéramos estado en su lugar, le diríamos, lo quiero ya inmediatamente. Pero Dios no actúa así. Aleluya, ¿verdad? Alabanza sea a Dios. Dios no actúa así. Y eso es un choque entre el hombre y Dios. Dios no actúa de esa manera. Hoy vine a Cristo, mañana mi corazón me quitan el corazón de piedra, tengo un corazón de carne, ya creo todo. Y pasado mañana ya tengo todas mis promesas, todas mis bendiciones. Y esa realidad hace que muchas personas se vuelvan desilusionados al mundo. Porque escucharon una vez una prédica barata donde le decía, venga Cristo y usted va a ser millonario, usted ya no va a tener enfermedades, ya no va a sufrir, todo se le va a arreglar en la vida. Y al ver que no pasó al día siguiente, se vuelven desilusionados al mundo y no quieren saber nada del Evangelio. Dios no actúa de esa manera. Y eso es algo duro de procesar. En Génesis 15, versículos del 1 al 6. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hermano, hermana, amigo, amiga, habían pasado 10 años desde que Dios lo había sacado de Ur. 10 años habían pasado, tenía 85 años Abraham, alrededor de 85 años cuando recibió esa palabra. Dios le dice, yo te voy a dar un hijo. Habían pasado 10 años desde que se lo dijo la primera vez. Muchas personas le han dicho, yo no le puedo creer a Dios. Muchas personas se hubieran vuelto atrás. Habían pasado 10 años y obviamente Dios había hablado con Abraham. Así es nuestro caminar en Cristo Jesús. Venimos a Cristo Jesús y obviamente el Espíritu Santo nos habla acerca de muchas cosas. Pero muchos venimos con enfermedades, venimos con necesidades, venimos pidiendo salvación por nuestros familiares, por nuestros hijos, hijas, hijos que están perdidos en el mundo, que están hundidos en drogas, en alcohol, que no hallan el camino de la vida. Llevamos estos años pidiéndole a Dios, Dios mío, mi hijo, mi hija,
la enfermedad. ¿Cuándo voy a salir de esta circunstancia en que estoy? Y Dios nos habla de muchas cosas, pero no soluciona aquella necesidad. 10 años habían pasado. Veamos que dice Job 30, versículo 20. Job 30, versículo 20, dice la palabra: clamo a ti, a Dios, clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. ¿Quién puede decir, yo he pasado por ahí? Le clamamos a Dios y no hay respuesta. No hay respuesta. Ahora no habían pasado 10 años. Clamaba a Dios y Dios guardaba silencio. Dice ahí: clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Esa es la realidad del caminar con Dios. Esa es la realidad del caminar con Dios. Hay un tiempo en que Dios guarda silencio. Y es duro. Y es duro. Todo creyente que ama a Dios, que está luchando la buena batalla de la fe, que está cuidando su salvación con temor y temblor, caminando realmente con el Señor, va a experimentar esto. Lo ha experimentado y lo va a experimentar. Donde uno tiene una necesidad apremiante, dice: Dios mío, estoy en esta situación. Y hay un silencio. Hay un silencio donde Dios no habla. No habla, no se escucha nada. Eso es algo duro. Esa es la realidad de caminar con el Señor. Abraham habían pasado 10 años y de hecho pasaron 25 años antes que Sara diera luz. 25 años. Moisés, después de salir de Egipto, pasó 40 años en el desierto, él solo, con su esposa y sus hijos. La Biblia no dice nada acerca de esos 40 años donde Dios no hablaba, donde Dios no estaba. Y no es que no estuviera, sino que no se veía en esa necesidad. Ese es el silencio de Dios. Veamos qué dice el Salmo 22, versículos del 1 al 2. Dice la palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo.
Caminando con el Señor. Es la palabra aquí de que el salmista clamaba día y noche y no escuchaba la voz de Dios. Yo no estaba por ninguna parte. Y dice, ¿por qué estás tan lejos de mí? Un momento en que uno siente de que realmente Dios no está con uno. Clamo a Dios, clamo al Señor por esta enfermedad, por la salvación de mi esposo, de mi esposa, por la situación económica que estamos pasando. Y no hay respuesta. No hay respuesta. Hermano, hermana, amiga, amiga, de hecho estas palabras las clamó Jesucristo estando en la cruz, el Hijo de Dios. Cuando estaba en la cruz, él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Hijo de Dios. Y Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Él resucitó al tercer día, pero el hecho es de que Él murió en la cruz. Y esa es la realidad de caminar con el Señor. Amén. El silencio de Dios. Veamos que dice Hebreos 10. Versículos del 32 al 39. Dice la palabra, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, después de obtener la salvación, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuiste hecho de espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los precios también os compadecisteis, y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Caminando con Dios en el silencio. Cuando Dios guarda silencio, hermano, hermana, uno tiene que seguir caminando con el Señor. Esto es el centro, la sustancia de lo que hace al creyente en Cristo Jesús, estar con el Señor. Esto es lo que Dios requiere de cada creyente. En la parábola del sembrador, los primeros 3 suelos donde cae la semilla, cuando cae junto al camino, cuando cae junto a la roca y cuando cae junto a los espinos, la semilla está infructuosa. Es hasta que la semilla cae en un suelo fértil, en una tierra fértil, que esa semilla lleva fruto. Esto es el centro de lo que hace a un creyente. A un creyente. Dios requiere que cada uno de nosotros, y este es el punto, Dios requiere que cada uno de nosotros camine con Él en el silencio. Aprenda a confiar
a depender de Él, mientras Él guarda silencio. Dice el versículo 6 del capítulo 15 que leíamos: creyó Abraham y le fue contado por justicia. Habían pasado 10 años. Habían pasado 10 años y viene Dios y le dice a Abraham: yo te voy a dar un hijo. Habían pasado 10 años. Y de hecho pasaron 15 más. Pero Dios le dijo a Abraham: Abraham, yo te voy a dar un hijo. Y dijo: Señor, yo te creo. Si tú me lo has dicho, yo te creo. Hermano, hermana, dice aquí la palabra en Hebreos. Dice: pero trae a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminada, después de recibir salvación. Mire lo que pasa después de recibir salvación: sostuvisteis gran combate de padecimientos. Uno viene a Cristo y comienza a padecer. Esa es la realidad de la palabra. Con Cristo se padece. Con Cristo hay que sostener batallas. Caminar con Cristo no es fácil. No es nada fácil. Nuestras familias nos desechan. El mundo nos desecha. Vivir para el Señor no es fácil. Nuestros amigos se comienzan a alejar cuando saben que somos cristianos, cuando queremos vivir para el Señor. Ya uno empieza a hablar a la gente: no tengo tiempo. Ya no está. Dígale que no estoy. Vivir para el Señor requiere templanza. Dice ahí de que después de ser salvado, dice, hay que padecer vituperios, burlas. Venir a Cristo Jesús lleva burla. Lleva que la gente se burle de nosotros. No es fácil. No todo el mundo está preparado para eso. Y es por eso que muchos se vuelven atrás. ¿Cuál es el punto de todo esto? Dios nos tiene que enseñar. Usted agárrese de la mano y vamos a comenzar a caminar juntos. Usted va a aprender lo que es caminar con el Señor. Cada uno de nosotros. Tenemos que agarrarnos de la mano del Señor y vamos a empezar a caminar con Él. El Señor nos va a enseñar. Tenemos que aprender. Y para aprender hay que sufrir. Dice ahí: llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Cuando nosotros vivíamos en el mundo, no teníamos misericordia de nadie. Tenemos misericordia de nuestra familia, de nuestros hijos. Mi hijo, mi hija, qué lindos son. Yo no sé cómo es que la gente no los entiende. Cuando son nuestros hijos. Cuando es la demás persona está sufriendo porque es así, es asá. En Cristo Jesús tenemos que aprender a tener misericordia. En ese silencio de Dios, el Señor empezamos a caminar con Él y el Señor nos empieza a mostrar estas cosas. Hermano, hermana, cuando nosotros lo tenemos todo, no pensamos en nadie más. Esa es la manera como Dios nos enseña en la iglesia la santidad. Venga, vamos a caminar juntos y le voy a enseñar lo que la demás gente está padeciendo. Para que usted tenga misericordia de los demás. Para que yo tenga misericordia de los demás. Y mi necesidad. Ya vamos a ver su necesidad.
Pero ahorita vengan que vamos a caminar. Después dice también, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor, versículo 34, porque de los presos también os compadecisteis. Aquí está hablando de presos que están en una prisión física, pero también está hablando acerca de presos que están en una prisión espiritual. Cuando en Lucas a Jesucristo se le da el rollo para hablar en la sinagoga, dice, ha venido a traer libertad a los presos, usted y yo. Cuando nosotros vemos a las demás personas, podemos entender que están en una prisión. Muchas personas viven en prisiones. No le llamamos así, pero muchas personas tienen problemas mentales, tienen problemas de autoestima, tienen problemas o viven en pecado del alcohol, en adulterio, y ese es su estilo de vida. En Cristo Jesús comenzamos a entender estas cosas y a compadecernos. Si esta persona vive así, pero en el nombre de Cristo Jesús vamos a ver qué podemos hacer, vamos a orar por ella. Todas las personas son bienvenidas aquí en la iglesia. Si aquí viene un homosexual, no se le rechaza por ser homosexual en el sentido que siéntese, escuche la palabra. Aquí a nadie se le acepta ese estilo de vida. Pero primero que oiga la palabra. Si después de oír la palabra en un tiempo prudencial, la persona sigue en su pecado, ya no se puede hacer nada. Pero ese es el punto de eso, tener misericordia del alcohólico. Yo era un alcohólico, tal vez, bueno, no alcohólico, pero una persona que bebía frecuentemente. Y ese es lo que Cristo Jesús vino a hacer, a sacar a personas de la esclavitud del pecado. Y dice, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Se llama mansedumbre. Mansedumbre. Dice, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿A quién le gusta perder lo que tiene? A nadie, ¿verdad? Nadie puede decir, sí, a mí me encanta cuando me quitan las cosas. Me robaron esto, pero estoy feliz. Qué bueno. Nadie. Pero es un hecho de la vida. Usted está en su trabajo, lleva un par de años ahí en el trabajo, llega alguien y le dice el jefe, ya no tiene trabajo porque se lo hemos dado a Neto. ¡Qué felicidad! No, ¿verdad? Sentimos algo duro en el corazón, porque nos quitaron aquello que nos pertenecía a nosotros. Caminando con el Señor, dice aquí la palabra, sufrimos aquello, es un sufrimiento, pero lo hago con gozo para el Señor. Ya sé que soy en el reino de Satanás, que estas cosas pasan. Estas cosas pasan en esta tierra. Un día llega usted a su casa y ya no están los muebles. Alguien se llevó algo. A nosotros un día nos robaron ahí un puño de cosas. El seguro lo pagó, gracias a Dios. Pero queda un trauma después de todo eso. ¿Sabe usted que cada vez que yo abro la puerta, chequeo a ver cómo están las cosas? Cada vez que llego ya a la casa. Han pasado como 8 años después de eso. Y en mi corazón todavía, o en mi mente, todavía queda eso.
Esas son las cosas que pasan. Hay divorcios. Un día usted llega y su esposo o su esposa ya no está. Es algo duro. Pero en Cristo Jesús lo podemos hacer con gozo. Algo que duele. Pero el Señor sana corazones. Que Dios nos libre. Pero perdemos familiares, mueren. Hermanos, hermanas, cuando Dios guarda silencio, Dios nos está enseñando a pasar todas estas cosas. Y es algo duro, es algo que no es sencillo, no es fácil. Porque uno está pendiente de mi necesidad, yo tengo una necesidad. Yo quiero que Dios me la solucione ya. Pero Dios dice, no se preocupe, vamos a caminar juntos. Hermano, hermana, muchas veces en el camino nos vamos dando cuenta que no teníamos necesidad. El Señor nos empieza a poner las cosas en su orden. Señor, yo quiero tener 7 casas, 20 casas. El Señor nos dice, así no es como funcionan las cosas conmigo. Eso no es que el Señor no quiere que nadie prospere, no estoy diciendo eso. Usted puede prosperar en el Señor honradamente, en la bendición de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero hacer riqueza en esta vida no es la prioridad de Dios. No lo es. Mientras vamos caminando con el Señor, de la mano con el Señor, dependiendo de Él, viendo lo que Él nos quiere enseñar, nos vamos dando cuenta de que muchas de las cosas que teníamos de prioridad no lo son. Y el Señor sonríe que cuando cada uno de nosotros empieza a aprender estas cosas. Creo que todos nosotros podemos dar testimonio, ¿verdad? Que el Señor ha cambiado nuestra vida, nuestra manera de pensar, ¿verdad? Antes teníamos como principal objetivo ser millonarios. Que no nos faltara nada. Eso en el nombre de Cristo Jesús tiene que cambiar. Después dice, no perdáis sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. El Señor quiere crear fe y un entendimiento que cada uno de nosotros tiene una herencia en los cielos, no aquí. Aquí el Señor nos bendice, gloria a Dios, pero aquí somos peregrinos. Cuando el pueblo de Israel iba pasando por el desierto 40 años, la fiesta de los tabernáculos habla acerca de eso. Vivían en enramadas con unas cosas temporales. Porque decían, sí vamos pasando este desierto, pero nuestra herencia está allá, en la tierra de Canaán. Esa es la tierra que le prometió a Abraham. Nuestra herencia no es este desierto. El Señor tiene que crear eso en nosotros. Una confianza de que tenemos una recompensa en el Señor. Versículo 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Oiga esto, porque os es necesaria la paciencia. Eso es algo duro de procesar, duro. Tener paciencia en el Señor es algo que lleva toda la vida. Esperar en el Señor. ¿Cuándo vamos a recibir la respuesta a nuestra oración? No depende de usted y de mí. Depende del Señor.
Está en usted y en mí orarle al Señor, ¿verdad? Hacer lo que tenemos que hacer, no ser negligentes. Pero ¿cuándo el Señor lo va a hacer? Eso es del Señor. Y uno tiene que esperar en Él. No, esa es una palabra para perdedores. Eso no se puede predicar. Eso es lo que dice ahora el movimiento de la fe. No, usted clame, proclame, y el Señor le va a hacer lo que usted quiera. Esa es una mentira de Satanás. Cristo Jesús clamó esas palabras en la cruz del Calvario y murió siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que tener paciencia, hay que aprender la paciencia. La paciencia se aprende, es por experiencia. Es por experiencia. Cuando uno está joven, de los 15 a los 22 años, uno piensa que la vida se va a acabar. En el sentido de que si yo no termino el colegio, yo tengo que saber lo que va a pasar y cómo va a pasar, y esto se va a derrumbar, y qué va a pasar si no hago esto. Y viene un ataque de ansiedad a la vida de los jóvenes. Es natural, esa edad. Y todo se va a acabar ya, y todo se va a quebrar y se va a derrumbar. Yo no sé si va a funcionar, si voy a triunfar en la vida. Cuando ya pasamos eso, nos vamos dando cuenta que la cosa no era tan grave. Cuando nos casamos, ¿y cómo va a ser esto? ¿Cuánto va a durar? ¿Por qué va a pasar así? ¿Qué voy a hacer? Y el Señor le dice nada más: camine conmigo. Vamos a ir aprendiendo en el camino. Bueno, el que aprende es uno. Hay que aprender paciencia, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esto es algo crítico. ¿Para qué? Habiendo hecho algo que usted y yo hicimos, la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Uno no obtiene la promesa no haciendo nada. Efesios 2:9 dice de que la salvación es por fe, ¿verdad? No por obras, para que nadie se gloríe. Parte de eso es guardar nuestra salvación. Con temor y temblor, dice la palabra. Cuidarla. Hay que cuidar nuestra heredad, lo que Dios nos ha dado. La salvación que Dios nos ha dado. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hermano, hermana, usted y yo tenemos que hacer la voluntad de Dios. No es nuestra voluntad. Muchos venimos aquí a donde el Señor y decimos: Señor, esta es mi voluntad. Esto es lo que yo quiero hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para cuándo me lo vas a hacer? El Señor nos dice ahí: ven, vamos a caminar. Y le voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios para obtener la promesa. Vuelvo a repetir, y esto lo digo muchas veces: la salvación es algo que no tiene precio, y es algo que le costó a Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y eso se cuida. Esas predicaciones impulsadas por Satanás dicen: no se preocupe, eso es de gratis, usted ya lo tiene y usted ya va a recibir bendición, y eso es aquí. ¿Por cuánto tengo que multiplicar? Eso no es algo bíblico. Dice: para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe.
Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros, la iglesia de Cristo Jesús, no somos de los que retroceden para perdición. Oiga bien, el que retrocede, el que sale de Cristo Jesús, retrocede para perdición. Y está hablando del infierno ahí. Sino de los que tienen fe para preservación, algo que ya lo tengo y lo estoy preservando, lo estoy cuidando, la salvación, para preservación del alma. Amén. Entonces, caminando con el Señor, uno empieza a aprender todo esto, ¿verdad? Hermano, hermana, la realidad, Abraham obtuvo un hijo después de 25 años. A los 100 años, eso fue algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Y de hecho, él tuvo más hijos después. Pero la realidad es que vamos a caminar con el Señor nos va a enseñar. Pero muchas veces no vamos a obtener lo que queremos. Estoy hablando acerca de necesidades que nosotros le pedimos al Señor. Porque hay cosas que no dependen de nosotros. Hay cosas que no dependen de nosotros. La salvación de una persona no depende de nosotros. Uno ora al Señor por el hijo, por la hija, por el papá, la mamá. Pero no depende de nosotros. Si esa persona quiere seguir en pecado toda su vida, Dios no va. Hay una manera como Dios trabaja y Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Si usted y yo estamos buscando del Señor es porque nosotros hemos querido. Y el Señor nos ha bendecido y nos sigue bendiciendo y nos ha preservado hasta aquí. Pero muchas de las personas que oramos para salvación, nuestro deber es seguir orando y no cansarnos. Pero su salvación no depende de nosotros. Y es caminando con el Señor que nos vamos dando cuenta de esto. Que el Señor nos va a decir: yo sé que has orado, pero tú has visto de que su vida es una vida de pecado. Y no se puede hacer nada. Y esa es la realidad del Evangelio. Vamos a ir terminando. Vuelvo a repetir, Abraham obtuvo su hijo después de 25 años, después de que el Señor estuvo en silencio todo este tiempo. Él perseveró, dice la palabra ahí, que él le creyó a Dios. Señor, yo te creo. Y le fue contado por justicia, por justificación. De hecho, fue llamado amigo de Dios. Y gloria al Señor. El Señor escucha a sus hijos. El Señor guarda silencio, pero el Señor escucha. Veamos qué dice el Salmo 34, versículo 15. 3 versículos para terminar. Salmo 34, versículo 15. ¿Lo tenemos? Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Hermano, hermana, el hecho que Dios guarde silencio no quiere decir que Él no está escuchando. Pero todo tiene un tiempo. Cuando Noé construyó el arca, vino el diluvio. Se murió toda la gente. Y Noé seguía en el arca, flotando, a la deriva. Dicen personas que no son personas que no creen en el Señor, pero no creen en la palabra del Señor. Las medidas del arca, ven la forma del arca, y dice, esta cosa no tiene forma de darle dirección hacia dónde va. Y es porque esa cosa no iba a ninguna parte.
Eso era solo para preservar a los animales y a Noé. Eso no iba, voy a ir hacia allá porque si todo era agua. Cuando Noé, las personas murieron, pasó 150 días. Hermano, yo creo que después de 10 días uno hubiera dicho, Señor, ya pasaron los 10 días, ¿verdad? Ya se murió todo. ¿Por qué nos para el arca? ¿Por qué no podemos bajar? El hecho fue que pasaron 150 días. Y dice la palabra ahí que Dios se acordó de Noé. Y no es que Dios se le hubiera olvidado, se me olvidó Noé. Sino que era el tiempo de Dios. Era el tiempo de Dios. Y dice aquí, los ojos de Jehová están sobre los justos. Dios está mirando a cada uno de nosotros. Vamos a ver despuésito de eso. Toda persona que realmente ama al Señor, toda persona que realmente ama al Señor, el Señor está cuidándolo, está cuidándola. Dios tiene su ojo sobre cada uno de nosotros, aquellos que le aman. Y dice, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Una necesidad de cada creyente es orar. Pedirle al Señor, Dios mío, esto está pasando en mi vida. No solo es pedir, ¿verdad? Sino que es llegar al Señor en oración, llegar al Señor en alabanza, llegar al Señor en reconocimiento. Señor, gracias por este día. Sus oídos están atentos a nuestro clamor. Algo que tenemos que recordar siempre. Salmo 55, 22. Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, tenemos que traerlas al Señor. Él nos sustentará. Él es el que nos da fuerza, Él es el que nos da la fe, nos da aquello de seguir a pesar de las circunstancias. Dice, no dejará para siempre caído al justo. Hay un momento en que uno cae, hay un momento en que estamos preocupados, en ansiedad, y el Señor lo sabe. Pero dice el Señor, tiene que pasar por esto. Hermano, hermana, hay un dicho en el mundo que dice, al niño no se le deben de quitarle las espinas a la rosa. Déjele las espinas. Porque se tiene que espinar para aprender. Nosotros como padres queremos que quítele todas las espinas, que no se vaya a espinar, que cuidado. Eso hace personas inútiles. Personas inútiles. Personas tienen que experimentar la vida. Tiene que quedarse con la vida. Uno tiene que dejar que todo el mundo experimente lo que es caminar con el Señor. Pero uno anda queriendo cuidar al hijo, a la hija, al papá, a la mamá. Por favor, no le vayan a decir nada a mi papá y mi mamá. Dice, no dejará para siempre caído el justo. Es necesario pasar por todas estas cosas. Es necesario. Pero el Señor llega un momento en que dice, ok, ya estuvo. Veamos qué dice 1 Corintios 10, 13. ¿Lo tenemos? Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar.
Hermano, hermana, cuando usted y yo nos encontramos en situaciones, esto es para el justo, para la persona que ha pasado por el arrepentimiento, soy un pecador, estaba en pecado, lo reconozco, entiendo todo el mal que he hecho, y ahora he recibido el perdón de Dios, el perdón que no merecía, por su misericordia estoy aquí. Después de haber pasado todo eso, cuando pasamos por tribulaciones, esa tribulación, ese padecimiento, ha sido marcado por Dios. Dios le ha puesto límites a eso. He contado a unos hermanos en alguna ocasión, cuando yo estaba pequeño, pasamos por un río y pasaba con mi hermano menor. El río era algo pequeño, no era algo caudaloso, era un río pequeño. Y mi papá nos decía, caminen, vamos a pasar el río. Y todos empezamos a pasar el río. Mi hermano menor lo pasó, yo me quedé a la mitad del río. Yo le decía a mi papá, no puedo pasar el río. El hecho es que mi hermano menor lo pasó, ¿verdad? Pero yo no lo podía pasar, porque tenía miedo. Y mi papá me decía, vos lo podés pasar. Llegó un momento de tanto llorar que me agarró y me pasó. Pero eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Nos pone en una situación y dice, usted tiene que pasar este río. Y usted lo puede pasar. Usted lo puede pasar. Yo ya lo calculé. Y usted tiene la fuerza, yo le voy a ayudar y usted lo va a pasar. Dios ha calculado nuestra tribulación, nuestro padecimiento antes de que lo pasemos. Y dice ahí, Él no os dejará ser tentados más de lo que puede resistir. Y no es que Dios nos dé tentaciones. Santiago habla acerca de esto. Dios no anda tentando a nadie. Dios no anda tentando a nadie. Uno tiene que pasar pruebas por la vida. Dios le dice, usted y yo vamos a caminar juntos. Y usted haga lo que yo hago, usted hágalo, véalo. Esa es la palabra de Dios. Nos ha dejado ahí qué es lo que tenemos que hacer. Si usted y yo le andamos pidiendo algo a Dios que va en contra de la palabra, estamos mal. Señor, dame esto y esto. La palabra de Dios me está diciendo que eso no es lo que Dios quiere. Entonces dice ahí, no os dejará ser tentado más de lo que puede resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Amén. Vamos a terminar. Jeremías 29:11, último versículo. ¿Lo tenemos? Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, iglesia, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermano, hermana, eso es algo con lo que usted y yo podemos contar. Los pensamientos de Dios para nosotros es de bien. Él es omnipotente, omnisciente, a Él le pertenece todo esto. Y dice, mire, los pensamientos que yo tengo para usted son de bien, son para prosperarle. Y no estoy hablando de riquezas. Bueno, Dios no está hablando de riquezas. Pensamientos de paz y no de mal. Dice, para daros el fin que esperáis. Hermano, hermana, si nosotros estamos buscando vivir en santidad para el Señor, queriéndole agradarle, haciendo la voluntad de Él, el Señor tiene pensamientos de paz para nosotros, de bendición, prosperarnos en todas las áreas de nuestra vida, como le dijo Juan a Gallo. Quiero que prospere toda tu vida. Y esos son los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Hermano, hermana, cuando Dios esté en silencio,
Porque nos está enseñando a caminar con Él. Hay que esperar en el Señor. Amén. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar para terminar.